¿Estáis preparados y preparadas? Pues vamos allá. En 3, 2, 1. Bienvenidos y bienvenidas al podcast El Derecho y el Revés, la ley como nunca antes te la han contado, locutado por Daniela y John, donde vamos a abordar las últimas novedades legislativas que os van a ayudar con el estudio de vuestras asignaturas. Vamos a por ello. Hola, hoy venimos a tratar un tema fundamental, tanto en nuestra vida cotidiana como en el derecho civil. Soy Cristina Gómez y me acompañan Sara Castañeda, Lía Espino y Elsa Arenas. Voy a comenzar explicando qué se entiende por derecho de propiedad y cuáles son sus fines. El derecho de propiedad es el derecho de disposición y goce de un bien, sea este mueble o inmueble, sin más limitaciones que las establecidas en la ley. Se caracteriza por su unidad, traducido en que solo el titular puede ejercer plenamente los derechos sobre el bien, sin intervención de terceros. Es general ya que abarca todos los usos, servicios y utilidades inherentes al mismo, perpetuo ya que no tiene límite temporal mientras el bien exista, y elástico, contando con la capacidad de contraerse temporalmente al ceder facultades parciales sobre el bien, y recuperar su plenitud cuando estas limitaciones cesan. Es el artículo 33 de la Constitución Española del 78 el que reconoce el derecho a la propiedad privada, estableciendo el derecho de todas las personas de poseer y disfrutar de bienes, siempre y cuando sean adquiridos en la forma en la que la ley proporciona. Además, la propiedad privada no es un derecho absoluto, ya que tiene una función social que debe cumplir. Esto se traduce en que el uso y disfrute de los bienes puede estar delimitado o regulado por el interés general o el bienestar público. Es por esto por lo que no es un bien absoluto y mucho menos fundamental. Esto se presenta como un mandato al legislador, que ha de encargarse de delimitar su contenido fundamental, y que cuando regule este derecho de propiedad no afecte al contenido esencial que previamente ha delimitado. Una vez explicado de forma breve el concepto básico, Lía nos va a explicar cómo se adquiere el derecho de propiedad. Bueno, existen varios modos para adquirir el derecho de propiedad. Lo más usual en la vida cotidiana es que sea a través de un negocio jurídico, o sea, una compraventa, una donación o por herencia. El propietario tiene plena facultad de disposición sobre el bien y éste puede decidir enajenar su bien, incluso aunque esto provoque que pierda su condición de propietario sobre el mismo. En cualquiera de los casos de enajenar un bien inmueble, sería obligatorio cumplir con el título y modo, que es el sistema que nuestro ordenamiento ha establecido, para que se entienda correctamente producida la adquisición de la propiedad. El título sería ese negocio jurídico que se ha realizado y que se presenta como causa legítima de la posesión y propiedad del bien, al igual que este negocio tiene que ser plenamente válido, o sea, tiene que cumplir con los requisitos esenciales de todos los contratos, que serían el consentimiento, el objeto y la causa. Y el contrato, además, por el sistema espiritualista de nuestro ordenamiento, podría ser público o privado, sin que esto cambiase de manera sustancial la propiedad. Y en cuanto al modo, sería la conocida traditio romana, que es una herencia del antiguo sistema romano, que es la transmisión efectiva de la posesión del bien, o un símbolo también en caso de que no se pueda hacer la transmisión del bien en sí, en caso de los bienes inmuebles, como por ejemplo que se entreguen los símbolos de entrega de llaves. Se entiende así realizada la traditio de manera simbólica, al igual que se entiende realizada la traditio cuando el negocio jurídico es llevado a cabo mediante una escritura pública. Si bien este sería el modo de adquisición derivativo, puesto que es necesario que intervenga una tercera persona para que el sujeto adquiera la propiedad, existe también el modo de adquisición originaria, que es el que se realiza por medio de la adquisición prescriptiva o la usucapión, que si bien existen varios tipos de usucapión, o sea, puede ser tanto ordinaria como extraordinaria, el rasgo común a ambas sería que el sujeto está obligado a comportarse como si fuese el propietario real y legítimo del bien, que lo posee de manera notoria, pública, pacífica e ininterrumpida en el tiempo, por lo cual se permite que el resto de la sociedad presuma que este es el verdadero propietario. Una vez haya mantenido y cumplido los plazos establecidos en nuestro ordenamiento,
el sujeto podría convertirse en propietario plenamente, puesto que el ordenamiento se preocupa por darle una seguridad jurídica a esta situación de facto. Y aparejado a esta condición que adquiere de propietario, se le suma una serie de derechos y obligaciones que Elsa nos va a explicar. El primer derecho que podemos apreciar es que el propietario, salvo que se disponga a otra cosa, es el único que ostenta el pleno goce y disfrute de su propiedad. Esto significa que puede usarlo, aprovecharlo y obtener de ella el máximo rendimiento económico, incluso redestinando su uso según sus propios intereses. Además, el propietario tiene derecho a adquirir los frutos que produzca la cosa fructífera, ya sean naturales o industriales, que son los que se consiguen desde que se separan o alzan, o civiles, que se consideran producidos por días. Este derecho se extiende también al suelo y al subsuelo, ya que se puede hacer uso y disfrute de ambos. Según el artículo 451 del Código Civil, el propietario va a poder transmitir el goce de la cosa y sus frutos a través de la constitución de un derecho real, usufructo o un contrato como el arrendamiento. Otro derecho fundamental es el de disposición, que puede suponer o no la pérdida de la condición de propietario. El propietario puede vender, donar, alquilar, gravar la cosa como considere conveniente, o incluso puede renunciar a ella o abandonarla. Si se trata de un bien mueble, podrá ser objeto de apropiación por ocupación, pero si se trata de un inmueble, como una casa, será propiedad entonces del Estado. Junto a esto existe el derecho a excluir el uso y la utilización de la cosa a cualquier persona que perturbe su propiedad o lo intente. La perturbación puede ser tanto directa, como una ocupación autorizada, como indirecta, afectando al entorno, el subsuelo o el uso del bien en sí. En definitiva, la propiedad se presenta como el punto de partida de la protección del dominio, y estos derechos garantizan al titular un control pleno sobre su bien frente a terceros, es decir, erga omnes. En cuanto a las obligaciones y limitaciones del derecho de propiedad, aunque la propiedad otorga derechos amplios, este no es un derecho absoluto, es un derecho de configuración legal que debe cumplir con una función social, y por eso el legislador impone límites y obligaciones en beneficio del interés general y común. Por ejemplo, existen limitaciones legales como las de servidumbres de paso que permiten a un vecino acceder a la vía pública atravesando una propiedad ajena. También hay limitaciones urbanísticas como la prohibición de construir en zonas protegidas por motivos medioambientales o por ordenación del territorio relacionado con el interés público o interés general. En cuanto a las relaciones de vecindad, aunque no están reguladas directamente en el Código Civil, se limitan ciertos usos de la propiedad para evitar los llamados actos de imisión, como ruidos excesivos, humos o malos olores que puedan afectar a los vecinos en este caso. Un ejemplo claro sería no poder instalar una fábrica ruidosa en una zona residencial, o las distancias que hay que guardar para construir ventanas, según como dice el artículo 582 del Código Civil. Además, pueden existir prohibiciones voluntarias pactadas en contratos o judiciales, como cuando un juez impide temporalmente el uso de una propiedad por un conflicto legal. Por último, hay límites intrínsecos al ejercicio de la propiedad. Esta debe usarse conforme a su naturaleza y función, evitando cualquier uso abusivo o arbitrario de ella. En resumen, el derecho de propiedad está sometido a normas, intereses colectivos y principios de convivencia que buscan un equilibrio entre el interés individual y el bien común. Por lo que, Saray, cuéntanos, en el caso de perturbación del derecho de propiedad, ¿qué medios de defensa posee el propietario y qué medio de protección posee? Bueno, contamos con varias acciones de defensa. Al encontrarnos ante un derecho erga omnes, como es el derecho de propiedad, se crea una obligación para los terceros, los cuales deben respetar siempre este derecho. En atención al tipo de perturbación, dependiendo qué perturbación tengamos que soportar, se podrá ejercitar diferentes acciones reales. En nuestro ordenamiento jurídico contamos con varias acciones con fines distintos. En primer lugar, podemos comenzar tratando la acción reivindicatoria, la cual puede ir acompañada en determinadas situaciones de la acción de nulidad o la de deslinde. La acción declarativa de dominio, la cual consiste en que se reconozca el dominio del actor sin que haya restitución de la cosa, como la reivindicatoria. Con la acción reivindicatoria buscamos dos cosas. En primer lugar, que se restituya el bien, y en segundo lugar, que se nos reconozca el dominio. La acción negatoria, la cual es la acción que compete al propietario de una cosa para defender la libertad de su dominio y que se declare la ausencia o inexistencia de gravámenes sobre él. Es decir, con esta acción lo que buscamos es que se declare que el bien está libre de cargas. Por otro lado, tenemos la acción de deslinde, la cual es la operación por la que se fijan los límites materiales de una finca
ante la existencia de confusión en cuáles son exactamente los lindes de una finca, y junto a esta acción tenemos la de amojonamiento, que es el acto mediante el cual se marcan en el terreno con jitos o mojones los límites ya establecidos previamente gracias a la acción de deslinde. Como ha dicho Elsa, existe un medio por el cual los propietarios se encuentran protegidos. Este medio es el registro de la propiedad, ya que a todos los efectos legales se presume que el derecho de propiedad inscrito en el registro existe y pertenece a su titular en la forma determinada por el asiento respectivo. Acorde a este tema, sería preciso mencionar un precepto, que es el artículo 38 de la ley hipotecaria. Este lleva a un sistema de inversión de la carga de la prueba. Al actor le basta comprobar su dominio mediante la inscripción. Es decir, no debe demostrar nada más. Con tener su bien inscrito en el registro de propiedad no haría falta nada más. Y ahora debe ser el demandado quien tenga que combatir la legitimidad de su título para destruir la presunción en la que él se ampara, ya que, como hemos dicho anteriormente, los bienes que se encuentran inscritos en el registro de propiedad se presumen eficaces y válidos. En el caso de que haya un tercero, es decir, al margen del negocio jurídico que hemos podido llevar a cabo entre las partes, junto a este asunto podemos mencionar que si hay un tercero, aparte de nuestro negocio jurídico, existe un tercero el cual ha adquirido el bien de buena fe, sin saber que quien se lo entregó no era su verdadero propietario, en ningún caso podríamos ir contra el tercero, sino que podríamos ir contra aquel que es el poseedor y no propietario, pero nunca contra el tercero porque éste actúe de buena fe. A modo de resumen, podríamos contemplar que el derecho de propiedad está regulado tanto en nuestro artículo 33 de nuestra Constitución española como en el artículo 348 de nuestro Código Civil, y que se presenta como un derecho real absoluto que dota al sujeto que ostente la propiedad de un inmueble con el máximo de facultades sobre ese bien, sobre este bien mueble o inmueble que posea, pudiendo disfrutar y gozar del mismo a plenitud, sin abusar de su derecho en atención a los límites legales establecidos y a la función social que cumple. Sus 6 características principales serían su unidad, generalidad, perpetuidad, abstracción y elasticidad, y el propietario, además, para defender su derecho de propiedad de manera erga omnes, el ordenamiento jurídico se encarga de proporcionarle todos los mecanismos posibles para ello mediante acciones en contra de aquellas personas que le perturben en su derecho, además de que le protege por medio del sistema registral que ha creado nuestro ordenamiento. Con este pequeño podcast hemos intentado de manera concisa explicar a grandes rasgos lo que es el derecho de propiedad e intentar que tengan todos los conocimientos básicos sobre este tema que influye y es tan importante en nuestra sociedad.